buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Calorcito. Lunes, mucho calor. Sí, comenzamos semana en Perspectivas. Un tema muy interesante, Belén, tiene que ver con albergues, centros de rehabilitación. Estos lugares en donde habitan o en donde coexisten, yo diría las personas más vulnerables de nuestra sociedad, desde adictos, personas que son recogidas de la calle, que no tienen a dónde ir, y que sin embargo se han convertido ya no en centros de rehabilitación, yo diría en centros de deshumanización y centros de abuso, que es muy peligroso. Claro, y lo hemos visto, Enrique, el caso más reciente la semana pasada con este centro de rehabilitación para adictos y alcohólicos. Curioso el nombre, Amanecer, un amanecer, más bien parecía pesadilla espiritual para ellos. Un amanecer espiritual, así lo querían manejar, pero en realidad... Las siglas eran death, como muerte en exacto, no, bueno, tremendo, bueno, es que sí es una historia... Quizá tenía por ahí el mensaje oculto y no... Nunca lo vimos. No lo vimos. Nunca lo vimos. El asunto es, Enrique, que bueno, aquí en Canal 44 y en los diferentes espacios hemos hablado ampliamente de este caso. Una mujer que lleva a una familiar, una mujer, a internar. Cuando quiere sacarla de ese sitio le piden 1,500 pesos. Exacto. Y no la dejan salir. Esta mujer decide finalmente ir a la Procuraduría, a la Fiscalía, perdón, y ahí es donde la Fiscalía se entera y conoce de este caso. Y de ahí la madeja que lleva a otros 5 centros en donde también tenían a personas en las mismas condiciones. Estamos hablando en total de casi 700 personas en apenas 5 fincas que vivían hacinadas, maltratadas y algunas de ellas incluso con rasgos de abuso sexual. Mira, yo aquí al menos encontraría 2 dimensiones de análisis, Belén. La primera, que estos centros de rehabilitación, como lo ha dicho el fiscal Eduardo Almaguer, pueden estar vinculados al crimen organizado. Me parece que ya es caer en el mayor absurdo de nuestra historia, es decir, ellos les venden la droga y después ellos se llevan al mercado de rehabilitación. Es tremendo, es decir, el crimen organizado está cooptando casi todo lo que puede cooptar, es desde centros penitenciarios, municipios, centros de rehabilitación. Bueno, estas personas encuentran el crimen organizado negocio en todos lados, porque hay que recordar que de acuerdo a lo que dijeron distintos testimonios de las 271 personas que fueron de alguna forma liberadas de esas condiciones, inicialmente sí. Decían que tenían que pagar cuotas que iban desde los 150 a los 300 pesos semanales y que aparte a los familiares se les pedía despensa para poder completar el gasto semanal. Es decir, un negocio redondo que al parecer, por lo que dice el fiscal, hay que ver si se comprueba, está vinculado con el crimen organizado. Y un segundo que yo creo que es la clave en el tema del debate público, que es, pues, ¿quién supervisa a estos hombres? Exacto. Es decir, porque uno puede decir, bueno, qué desalmados, pues sí. Pero al final, si no existe una instancia pública que los contrapese, pues estos abusos siempre van a existir. Y durante muchos años existía el mandato para que la Secretaría de Salud fuera a estos lugares, revisara qué estaba sucediendo y nunca lo hicieron. No sabemos si por negligencia, por pasividad o por corrupción, pues la realidad es que aquí la Secretaría de Salud falló y falló muy profundamente. Claro, y ahorita vamos a ver, Enrique, la responsabilidad que también tienen los ayuntamientos en estos centros de rehabilitación. Pero respecto a lo que mencionabas del crimen organizado, hay que mencionar 2 aspectos de cómo podría estar vinculado el crimen organizado en estos centros. Sí, la parte de la rehabilitación, donde ellos pudieran llevar quizá una tajada de este negocio, porque era eso, un negocio, pero también, Enrique, la primera versión que dijo el fiscal en torno a por qué estaba involucrado el crimen organizado es porque decía que enviaban a estos centros aquellos integrantes del crimen organizado que se habían portado mal y que entonces para castigarlos los enviaban a estos centros. Claro, ¿quién no va a tener un castigo viviendo en estas condiciones, ¿no? En esas condiciones que ahora estamos viendo justo en pantalla, ¿no? El purgatorio de los narcos. Sin embargo, yo creo que el debate estructural o el tema estructural no necesariamente tiene que ver con si el crimen organizado los utiliza o no. Sí, es decir, totalmente. El crimen organizado encuentra espacios negros, oscuros, no regulados, que el Estado no los ve y por lo tanto se apropia de ellos. Claro. Es decir, si hubiera habido regulación y supervisión oportuna, seguramente ese vínculo entre centros de rehabilitación y narcotráfico no hubiera existido. Claro. Por lo tanto, creo que Eduardo Almaguer, no sé si lo haga por asuntos mediáticos o por un tipo de agenda, pero creo que malenfoca cuando habla primero de este tipo de tentáculos, claro, cuando en realidad el primero que tiene que responder y que tiene que decir qué ha sucedido en estos años es la Secretaría de Salud. Y yo no veo que ni siquiera exista la misma convicción. Él me comentaba hace unas horas que había denuncias contra funcionarios de la Secretaría de Salud de la pasada administración y de esta administración. No sé por dónde vaya, claro, pero en realidad hay alguien que no cumplió su chamba y que cayó en una negligencia muy grave, porque ya costó la vida de una persona, por ejemplo. Claro, y se estima que nuestro Estado
Enrique, funcionan alrededor de 700 centros de recuperación contra las adicciones entre los públicos y los privados. Hay que recordar que hay públicos y privados. El caso que estamos abordando en esta ocasión se trataba de uno privado. Y te decía, la parte de los municipios, ¿qué responsabilidad tienen los municipios? También tienen una responsabilidad en cuanto a la vigilancia y la regulación según el reglamento de los diferentes municipios. Revisamos el de Guadalajara, nada más para tener una dimensión, para tener un ejemplo, y mira tú lo que establece este reglamento. Le pide a estos centros muros y pisos en buen estado, superficies limpias, libres de humedad, instalaciones sanitarias, incluyendo artefactos y grifería, un plan de mantenimiento de equipamiento, servicios higiénicos, por lo menos un baño para cada 10 usuarios, una sala por lo menos para cada 15 usuarios, zonas exteriores para recreación, patio, terraza y jardín, comedor o comedores suficientes para el uso simultáneo de al menos el 50% de los residentes. Y fíjate esto, dormitorios con un máximo de 4 camas con iluminación y ventilación, y cada dormitorio debe contar con un espacio mínimo de 1.5 metros entre cada borde de la cama. Closets, duchas y bueno, una cocina higiénica. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, nada que ver con lo que marca el reglamento. ¿Quién se encargaba entonces de revisar que este reglamento municipal, que es claro que es contundente respecto a las condiciones, se llevara a cabo? Pues nadie. Está clarísimo. Digo, ya decíamos de alguna forma responsabilidades estatales, también hay responsabilidad municipal, por lo tanto creo que es importante que se haga esa diferenciación, es decir, por supuesto que también los municipios tienen algo que responder, pero también el asunto tiene que ver con la forma en que regula el Estado, pero también la forma en que se suelen dar este tipo de permisos, ¿no? Hasta donde tengo entendido, de los 271 centros de rehabilitación que están operando en la zona metropolitana de Guadalajara, solamente el 30% tiene algún registro ante la Secretaría de Salud y solamente el 30% cumple con los condicionamientos que la Secretaría de Salud tiene. Es decir, estamos hablando de que la minoría está recibiendo realmente un tratamiento adecuado para su rehabilitación. Y también siento que detrás de este debate y detrás de este olvido de parte del Estado, este abandono de parte del Estado, también está el asunto pues de pronto de señalamiento o de discriminación a los adictos. Es decir, no se regulan porque también se pretenden que sean espacios de castigo, espacios de sanción, espacios donde de alguna forma pasan una penitencia los adictos, y sin embargo estamos hablando de una visión totalmente moralista de la forma en la que un Estado, un gobierno tiene que entender la rehabilitación y la recuperación. Claro. Por lo tanto, sí creo que de alguna forma los gobiernos lo fueron dejando y olvidando, porque tampoco parecía que la ciudadanía les exigiera tener las mejores condiciones, porque hasta donde sé, tampoco es que se apilaran las denuncias sobre estos temas. Claro. No sé si porque también los familiares decían, bueno, con tal de recuperar al adicto, a la persona que está vinculada a mi familia, pues aguanto este tipo de abusos. Claro. ¿No? Y antes de cerrar el tema, Enrique, vale la pena mencionar que ya hace algunos años, en 2011, conocimos de otro caso todavía más grave, porque murieron 5 personas y 37 más resultaron intoxicadas. Resulta que en un centro similar a este del que hoy estamos hablando, pues la gente les donaba comida. Sí. Comida que muchas veces ya estaba en muy mal estado, incluso contaminada, como fue el caso que generó esta contaminación, y 5 de estos internos murieron. Hay que mencionar también que cuando se abren las puertas de este centro de rehabilitación, las condiciones eran muy similares, si no es que iguales, a las que estamos viendo con este segundo caso. Es decir, que ya llevamos 2 casos muy graves, muy evidentes, y las autoridades y quien debe regular no lo ha hecho. Y te pongo otro de albergues, Mamá Rosa. Otro caso citado, mediático, en donde hubo una indignación social muy clara por la forma en que estaban siendo tratados niñas, niños, jóvenes. Es decir, ya no es un tema de encontrarse con un caso aislado. Creo que esto es la punta del iceberg de un problema que es mucho más estructural, un problema que tiene que ver con la forma en que el Estado regula, pero también con el modelo de relación entre este tipo de organizaciones y asociaciones con el Estado. Yo soy de la idea de que este tipo de servicios los tiene que dar el gobierno. Totalmente. No, es decir, el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de los más débiles, de los más vulnerables, de aquellos a los que se les estigmatiza socialmente, y creo que aquí sí ha habido una especie de renuncia y una especie de olvido de una de las labores fundamentales de un Estado, que es proteger a los más débiles y a los más vulnerables de una sociedad. Creo que se tiene que aprender mucho de esto. Si no se pasa de una agenda, o si no nos quedamos más bien con una agenda mediática, que es lo que suele pasar. Vemos un caso de esto, se explota,
se debate a nivel social, se promueven leyes, se promueven regulaciones y después nos olvidamos. Claro. Y otra vez en la oscuridad este tipo de centros. Y mencionar también que, bueno, el problema va mucho más a fondo y más de raíz. Señalar que estos centros, la mayoría de los internos, eran casi que vecinos de esa colonia. Los índices de drogadicción y de alcoholismo en colonias depauperadas, deprimidas de nuestra zona metropolitana, por no decir de todo el país, es muy grave y no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque toda esta gente va, la recluyen ahí y nadie se entera. ¿Nadie se entera? Si no quieres saber algo, pues ponlo ahí en la luz oscura, exacto, ¿no? Es el típico remedio conservador. Y tú dirías, bueno, drogadicción, pero también violaciones, abusos, cosas todavía peores. Tremendo, tremendo. Pero bueno, pues ahí está el caso. Quisimos hoy también nosotros evidenciarlo, Enrique, y no soltarlo, ¿no? Y seguir insistiendo hasta que haya alguna manera de resolver esta situación. Exacto. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos de vuelta en Perspectivas y saludamos al doctor Carlos Villa, con él queremos platicar sobre Venezuela. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Vamos a escuchar esta cápsula para entender un poquito la situación política que vive Venezuela. ¿Cómo no? Venezuela está viviendo una crisis política, económica y social de gran magnitud y enfrenta una escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos. Considerando que es un país rico en petróleo, desde marzo del 2016, la Mesa de Unidad Democrática dio a conocer los mecanismos constitucionales para el cambio de gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La oposición contempla llamar a un referendo o aprobar una enmienda constitucional con marchas en todo el país, pero Nicolás Maduro asegura que un referendo revocatorio en Venezuela es inviable, porque la oposición intentó cometer un fraude con las firmas que recolectó para solicitarlo. Aún así, la oposición preparó las protestas que habían contemplado. Por otra parte, el legislativo votó el martes 17 de mayo en rechazo del decreto de estado de excepción dictado por el presidente venezolano, alegando que constituye una concentración de poderes. Entonces, el primer mandatario amenazó el pasado miércoles 18 de mayo con declarar la conmoción interior luego de que una protesta opositora fuera bloqueada por las fuerzas de seguridad en Caracas y, por tanto, las Fuerzas Armadas de Venezuela tuvieron 2 días de ejercicios militares en el marco de estado de excepción decretado por el gobierno. Doctor, ¿qué está pasando en Venezuela? Estamos en un enfrentamiento entre poderes, entre el legislativo y el ejecutivo, estamos en los prolegómenos de una situación de conflicto civil. ¿Qué está pasando en Venezuela? Algo que alguien ha llamado como un pretutelaje militar, digamos, ¿no? Maduro conserva poderes, 8 ministros de los 30 de Venezuela son militares y en puestos clave, alimentación, interior, por supuesto defensa, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, le da fuerza para estar todavía en el cargo, digamos, pese a la gran movilización que ha tenido la oposición con esta junta de firmas, digamos, recaudación de ya casi 3 millones de firmas para revocar el mandato. Pero veamos más del contexto, o sea, ¿qué llevó a esta crisis? Me parece que eso es lo importante, ¿no? Recordemos que Latinoamérica vivió una etapa muy importante, muy interesante, una recomposición en sus estructuras de gobierno democrática, con incluso ejemplos democráticos, caso uruguayo, por ejemplo, con Mujica, los hiperpresidentes. Se vivió lo que se llamó el quinquenio virtuoso, que va de 2003 a 2008, después de la crisis asiática y con todo este crecimiento de China, con un acercamiento de China importantísimo en Sudamérica, en el Cono Sur, con Argentina, con Venezuela, con Brasil, bueno, con cada país hubo esta expansión de China y por supuesto activación económica. Después vino la desaceleración de China en el 2011 y ahí comienza esta debacle, la crisis europea y la baja de los precios del petróleo. Las economías pues privatizadas, que dependen de materias primas, como el caso del petróleo, pues sucumbieron ante este embate tan fuerte. No olvidemos también la cuestión política, divisiones profundas históricas que nos llevan mucho tiempo atrás, que, bueno, visiones del mundo, digamos, y de hacer las cosas, la política, que obedecen, por un lado, al consenso de Washington, la periferia de Washington, el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto quiere intervenir con paquete económico y, bueno, volver al cauce a Venezuela de los países alineados en este sentido, versus
la visión que tuvo, lo que generó a la postre el ALBA, o la ALBA, la Asociación Bolivariana, que en principio fue Asociación de Pueblos Latinoamericanos, una alianza que buscaba, en cierta forma, ser una especie de organización del comercio a nivel regional, ¿no? Con éxito sacaron, en ese quinquenio, sacaron de la pobreza 100 millones de ciudadanos, no es algo menor, programas de asistencia social, de educación, es decir, logros muy concretos, pero había con qué financiar. O sea, también hubo el dinero, hubo esta bonanza petrolera que dio para incluso ayudar a otros países, como caso concreto a Cuba, con precios preferenciales del petróleo, casi subsidios y cosas por el estilo, ¿no? Ese es un contexto, pues un declive, una cuestión de la economía que se va en picada de una manera tremenda con esta desaceleración, una grave crisis, por una parte, y la abrupta muerte antes de tiempo de Hugo Chávez, que también pues cimbró todo el contexto social, político, económico, sin un sucesor claro, una sucesión abrupta, y que pues también, como dicen los sitios, bueno, Maduro no es Chávez, ¿no? Nicolás Maduro Moros no tiene este perfil militar que también, por eso está haciendo esto Maduro. El estado de excepción no es otra cosa sino también sostenerse en el poder militar, en las milicias. Les ha dado, como decíamos, poderes en los ministerios, cargos de relevancia a generales chavistas, y esto, bueno, es como una salida un tanto desesperada de Nicolás Maduro ante la situación que está pues tremendamente insostenible también, el desabasto de alimentos, de medicinas, las filas que se hacen para conseguir, y por supuesto se ha desatado la violencia. Ahora, también dentro de todo esto, bueno, no se trata de repartir culpas ni mucho menos, pero también se incrementó la corrupción, empoderamiento de algunas personas que en esta bonanza, en este auge económico, estas posibilidades que dio, bueno, pues hubo. Hay también quienes han acumulado fortunas, han aprovechado sus poderes y difícilmente van a ceder a estos beneficios, ¿no? Desde actividad, hasta podemos en esto encontrarnos hasta quienes han abocado a actividades como narcotráfico y cuestiones de esas de propia corrupción interna. O sea, también hay cisma dentro del propio aparato, de los propios. Entonces esto arrincona al presidente en una situación sumamente difícil, ¿no? Oiga, doctor, ya lo mencionaba usted, en medio de esta situación política, económica también, un problema social profundo en donde la población realmente ya lo está pasando muy mal. Una encuesta que se realizó el año pasado mencionaba que el 85% de los venezolanos habían dicho que ya no les alcanzaba prácticamente ni para comprar alimentos, y un desabasto en medicamentos que entendemos debe ser una necesidad básica, cubierta. Realmente la están pasando muy mal. 500% de inflación, 500% de inflación. Y se prevé que alcance en 2017, el próximo año, hasta más de 1.600% el porcentaje inflacionario, ¿no? Esto es como consecuencia también de fuga de capitales, cierre de empresas, desconfianza, ¿no? Baja la popularidad, la credibilidad. En ese quinquenio que mencionábamos, el quinquenio virtuoso, los presidentes, fue histórico el crecimiento en América Latina y la aceptación que tuvieron los presidentes. 8 de ellos lograron hasta 67% de aceptación, ¿no? Ignacio Lula, Evo Morales, Rafael Correa. Gobiernos de izquierda estamos hablando. Gobiernos progresistas, que más bien es una idea más bien de centro progresistas, porque en realidad un gobierno socialista pues cancela totalmente el capital privado, la libre empresa, es decir, hay una cuestión más radical, o sea, es una cuestión como un esquema tipo Cuba, ¿no? Donde el Estado se apodera de la economía y controla absolutamente todo actividad económica y demás, ¿no? Ahora, Carlos, científicas, educativas. Claro. Todo, ¿no? ¿Qué tan sostenible es Maduro en la presidencia? Es decir, ya decías, ¿no? Los productos que no se pueden ni consumir, una inflación totalmente insostenible, podemos hablar también de un déficit impresionante en la balanza de pagos. Hablamos de muchísimos problemas y aparte una oposición que por primera vez en muchos años está realmente unida, que controla el Congreso, que ha logrado también rearticular algunos medios de comunicación que estaban prácticamente muertos durante el tiempo fuerte del chavismo. ¿Es sostenible? ¿Llegará a la siguiente elección? ¿Cuál es tu pronóstico en el tema? Yo seguiría la recomendación que hace la ONU, dialogar con la oposición, ¿no? Negociar, concentrar. Y en un momento hasta con el Fondo Monetario, son paquetes, no hay salidas, ¿no? Porque también un endurecimiento
y una militarización a los niveles que se está llevando. Bueno, hay mucha especulación al respecto, ¿no? Hay quienes dicen, por ejemplo, en el caso de los militares, es una fuerza importante, ¿no? Está como en la genética del sistema en Venezuela, la cuestión militar, bueno, herencia de Hugo Chávez y todo esto. Entonces, bueno, no pueden ellos tampoco en un momento dado empujar hacia la revocación, porque entonces contribuirían a la democracia y entonces la democracia no sería un beneficio para ese control que tienen los medios. Lo que decía hace un momento de pérdida de beneficios de ciertas cuotas de poder, etcétera, que no van a dejar fácilmente, una parte. Pero por la otra también, otros coinciden, otros analistas, en que las Fuerzas Armadas respetarían la decisión del Congreso en caso de que se articule y todo esto, pero ya está vetado, esa es la otra situación. Esto nos habla de un endurecimiento al diálogo y aceptar cualquier viso de una solución democrática, que es lo recomendable, sí o sí, digamos, no se puede sustraer tampoco un político a aislar de un contexto mundial en el cual se están negociando. Tal parece, doctor, perdón, que ellos no se van a poner de acuerdo. Que necesitan un tercero, un externo. Estuvo esta semana en Venezuela José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, tratando de articular un diálogo, pero también nos habla mucho de quién encabeza este diálogo, o sea, también quién es Rodríguez Zapatero, también qué bloque están en este país de alineamiento, claro. Que hablábamos de los países alineados, ¿no? Con este consenso de Washington, que están en una forma de presión. Es un diáloga o reúne, son expresidentes, no todos ellos. Está también Torrijos, está entre ellos también, Manuel Torrijos. Y bueno, ¿quiénes son ellos? Veamos un poco del historial y hacia dónde, qué orientación tuvieron sus respectivos gobiernos y qué es lo que se pretende. Esto, pues, es para reflexionar profundamente qué alternativas tiene no tan solo Venezuela, sino Latinoamérica. Vemos el problema con Brasil, vemos el problema, bueno, lo que sucedió con Kirchner, el kirchnerismo también, que perdió las elecciones en Argentina, ¿no? Ahora con Macri es un fenómeno. Es un giro a la derecha. Es un giro a la derecha totalmente, y entonces es en lo que hay que reflexionar, ¿no? Qué salidas, y sobre todo, pues evitar, lo que se trata es una solución pacífica, ¿no? Es lo deseable, claro. Y democrática, ¿no? Esa sería como... Me parece, doctor, que en ese sentido, y un poco para cerrar la pinza, es si hemos visto que otros gobiernos, y empujado mucho desde la sociedad civil, es decir, los argentinos decidieron que querían un presidente como Macri. En Brasil, pues se votó también porque la presidenta fuera separada y entonces revisar... Yo no tengo dudas en esa parte. Sí, yo también. Y la cual hemos olvidado un aspecto mediático, toda la cuestión mediática también, que está en todo alrededor de todo esto. Macri hizo una campaña por un cambio, estos globos amarillos, toda esta situación, y ya profundizaríamos más en unas cuestiones ya de imaginarios, ¿no? Pero la ganó al final Macri, ¿no? Ganó y la quitaron por una segunda vuelta, ¿no? Sí, una segunda vuelta en Argentina, y fue un margen considerable también de votos, por supuesto. ¿Son reacciones diferentes entonces de sociedades, usted cree, doctor? Sí, yo creo que sí. Aunque hablamos el mismo idioma en Latinoamérica, somos tan distintos las sociedades. ¿Venezuela entonces estamos todavía un tanto lejos de ver un cambio? Este año seguramente habrá eventos por parte de la oposición, de ambas partes. Esta cuestión militar, los entrenamientos se están llevando a cabo, la represión de manifestaciones, que también con sus niveles de violencia. Eventos de esta naturaleza no los debemos de descartar. Yo pienso que se estarán dando continuamente. Hay en juego, pues, intereses muy profundos de este mismo equipo. Estos 8 ministros que están, pues, militares en puestos clave, realmente, no es poca cosa. Interior, claro. Educación, alimentos, agricultura, energía eléctrica, petróleo, además de unas paraestatales. Hubo una figura de empresas paraestatales que también controla el ejército. Entonces, exacto. Entonces, esto, pues, le pone ingredientes sumamente explosivos, delicados al tema, y bueno, por otra parte,
parte, pues también no olvidemos también que no se ha mejorado tampoco en los esquemas del neoliberalismo. América Latina no ha progresado, no creció como se esperaba, entonces se buscan alternativas, ¿no? Que fue lo que llevó pues a estos gobiernos progresistas a inventar sus propios caminos, otra forma de ir adelante y de contrapeso sobre todo a la ALCA, a los TLCs, a todos estos tratados. Y Doctor Carlos Villa, nos quedamos con muchísimos temas. Sí, desde luego. Muchísimas gracias por habernos estado. Es un gusto acompañarles en su programa. Muchas gracias, doctor. Seguro. Nosotros vamos a un corte y regresamos para platicar de participación ciudadana. De vuelta en perspectiva, Belén, platicamos la semana pasada de la Ley de Participación Ciudadana, explicamos cuáles eran los alcances de esta ley y queremos profundizar aún más en ella. Sí, totalmente, y es por eso que hoy hemos invitado al diputado Ismael del Toro, diputado por el Partido Movimiento Ciudadano, y también a Tomás Figueroa, que es el representante del enlace legislativo, más bien el enlace del gobierno con el legislativo y la concertación social. Bienvenidos a ambos, buenas noches. Gracias, Belén. Gracias, Enrique. Ismael. Gracias, Belén, Enrique, Ismael. Platícanos un poquito, Ismael, empezamos contigo. La ley, ¿qué alcances tendrá? Bueno, mira, es una parte de todo el paquete de reformas. Yo quiero resaltar primero cómo se dio todo el tránsito desde las propuestas que estaban mediante iniciativas de todos los grupos parlamentarios, una iniciativa del Poder Ejecutivo, que encontraban coincidencia en empoderar a los ciudadanos, pero que a pesar de eso hubo un momento en el que se generó un debate, que afortunadamente se zanjó el debate, concentrándonos en cómo hacíamos las figuras correctas para el Estado de Jalisco sin pensar en quién las había propuesto, y creo que eso nos permitió una vez más para esta legislatura, lo cual me enorgullece, privilegiar consensos, privilegiar el interés de los ciudadanos, y hoy sacamos ya la parte constitucional. O sea, es muy importante señalar que Jalisco se pone a la vanguardia a nivel nacional porque desde la Constitución local están contempladas 13 figuras de democracia participativa, 13 herramientas. Ya con los umbrales, ¿verdad? Con todo y los porcentajes, por supuesto falta, y estamos en la ruta para que este jueves, que hay sesión del Congreso, podamos concluir el proceso constituyente, es decir, que el voto de la mitad de los municipios sea favorable para que se cierre la parte de reforma constitucional, y al mismo tiempo sacar el dictamen de la norma complementaria, que será modificaciones al Código Electoral y de Participación Ciudadana, donde se da la reglamentación de estas figuras que están en la Constitución. Entonces Jalisco se pone a la vanguardia, se da una reforma, creo, de un alto nivel de importancia para el Estado, para los jaliscienses. Se generan 13 figuras, las más importantes creo que han sido ya platicadas: revocación de mandato, presupuestos participativos, se perfeccionan las figuras que ya existían de referéndum, de plebiscito, se dan figuras nuevas como los cabildos abiertos, una serie de herramientas que sirven para que el ciudadano sepa que el proceso de interlocución con sus gobiernos es permanente, no es solamente en el momento de acudir a las urnas en una elección, no es solamente en esos 10 segundos en que cruzan una boleta, sino que ya que resulta electo en la autoridad, es observada permanentemente por los ciudadanos. Tomás Figueroa. Pues bueno, yo desde la parte del Ejecutivo, desde el arranque de esta legislatura, el gobernador, el mismo día de la toma de protesta de los legisladores, presentó una serie de propuestas, entre ellos el tema de que habría que involucrar a los ciudadanos en los asuntos públicos, y a partir de ahí nos dimos a la tarea de hacer un trabajo, un documento en el cual se contemplaba no solamente figuras que ya existían en la legislación y que por sus altos porcentajes o su burocracia para hacerlas más flexibles, era prácticamente imposible que se llevaran a cabo, y se incorporaron nuevas figuras haciendo análisis comparativo con otros estados y con el propio Jalisco, porque hay que recordar, Belén, Enrique, que Jalisco desde 1997 fue de los primeros estados a nivel de la República que presentó, que se aprobó por parte de los diputados una ley de participación ciudadana, y que estas herramientas habían estado vigentes, habían estado en la legislación, pero insisto, sus porcentajes y su burocracia
hacían prácticamente inviables que se sucediera. La verdad es de que nosotros por parte del Ejecutivo estamos muy contentos con el trabajo que hizo el Poder Legislativo, sí recogió esta y otras iniciativas que se presentaron durante incluso otras legislaturas, se hizo un trabajo de construcción de acuerdos y se privilegió la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Creo que eso es algo que hay que destacar y que las figuras poco a poco, con base en las leyes secundarias que ya están trabajando en el propio Poder Legislativo, estaremos coadyuvando para la difusión y sobre todo que los ciudadanos conozcan estas herramientas, que sepan para qué funcionan y al final de cuentas lo mejor va a ser su aplicación en cuanto a las herramientas que se establecieron, ¿no? Ismael, Tomás, una de las figuras, ya lo mencionabas, Ismael, que ha sido, digamos, un poco controvertida, es la revocación de mandato, tal vez porque no ha quedado muy claro exactamente cuál va a ser el procedimiento. Además de que no ha quedado como muy claro cuál va a ser el procedimiento, también se han hecho observaciones en el sentido de que si no bastaba ya con el juicio político o incluso la declaración de procedencia que ya existen en la ley. Sí, mira, yo creo que una gran diferencia, y ahorita me aboco a la figura, una gran diferencia es que lo que generamos a través de estas reformas constitucionales y de la ley complementaria no es un instrumento para quitar gobiernos, es un instrumento para empoderar a los ciudadanos y es muy distinto de la óptica con que se debe observar. El gobierno se va a perfeccionar al saber que hay figuras que mantienen observada su actuación permanente. La ciudadanía se va a perfeccionar al saber que hay figuras que le dan la posibilidad de incluso llegar a retirar a un gobernante electo constitucionalmente. Esa es la participación ciudadana. La participación ciudadana no es un revanchismo político, no es una acción para ir en contra de un gobierno, creo que es una herramienta para perfeccionar los gobiernos. No puede haber mejor ejercicio de gobierno que el ejercicio que esté observado permanentemente. Va a poner a la autoridad siempre en la certeza de que si no hace bien las cosas, los ciudadanos lo pueden quitar, y va a poner a los ciudadanos en la certeza de que no tiene que padecer gobiernos. De ahí, entrando ya a la figura, por supuesto que un ejercicio de revocación de mandato, ya con la herramienta instituida en la ley, pues requiere también de algunas directrices legales que no pueden ir en contra de esos otros instrumentos como el juicio político. Debe haber una causa para que aplique esta revocación de mandato, pero lo que le dimos es la facultad al ciudadano para que a través de la recopilación del 5% de las firmas del padrón del territorio que se trate, pueda activar esta consulta para que incluso pueda retirarse del cargo un gobernante a la mitad de su periodo, claro, y por un término de 120 días cuando se cumple la mitad del 5% periodo. de firmas se presentan ante el Congreso. ¿El Congreso define si se admite o no se admite el juicio? Bueno, el proceso Eso de nos falta de aplicar, de afinar en la regla complementaria, en la modificación del Código Electoral de Participación Ciudadana. Tomás. Pues el tema de la revocación de mandato, como bien lo señalas, Belén, es un instrumento que es sobre la base del artículo 39 constitucional que dice: el poder puede modificar su forma de gobierno en cualquier momento. Quien te dio el mandato es quien te lo puede retirar. El juicio político, el juicio de procedencia, recae en otro poder distinto cuando se trata, por ejemplo, el Ejecutivo o presidentes municipales. Creo que es, digámoslo coloquialmente, es un juicio político ciudadano, es decir, los ciudadanos intervienen desde un listado de causas que se establecen en la ley secundaria, y sobre esa base un órgano distinto, es decir, en este caso el Instituto Electoral, tendría que hacer la revisión primero del número de firmas. Esto, como bien lo señala Ismael, será a partir de la primer mitad de su periodo, es decir, cuando pasa dejarlo fuera de los revanchismos políticos de que sea inmediato cuando pasa un proceso electoral, sino ya que pasa la primera mitad. Y solamente los ciudadanos tendremos esa posibilidad durante 120 días. ¿Para qué? Para que sea un verdadero ejercicio de que los ciudadanos se puedan deshacer de manera anticipada de los funcionarios públicos. Es decir, que haya causas verdaderamente potentes, primero para generar una inconformidad del 5%. Después tendrá que participar el mismo número de ciudadanos que acudieron a las urnas,
Claro. Y uno más del que le otorgó el mandato. Voto, claro. Y no puede revocar una minoría. Por eso, exactamente, por eso no es un tema que ojalá, y lo hemos comentado en algunos espacios, o sea, no es una figura que queremos que se implemente el día de mañana, sino, como bien lo señalaba Ismael, es una herramienta donde los que nos dedicamos a las actividades públicas o a los que son electos, pues siempre estén sabedores que los ciudadanos que representen el 5% pueden revocarles el mandato. Y ahí no hay posibilidad de defensa, ¿verdad? Es un mandato. Es así como el que lo puso. Pero pues la Corte te tumba el proceso y ya. Pero porque pues la revocación tiene visos de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que ha dicho creo ya que la Suprema Corte? Habría que revisar. Lo que pasa es que la Suprema Corte, y digo, será un tema que nos podemos aquí tardar un buen rato, pero la Suprema Corte dijo que la revocación de mandato no, porque no era un juicio realmente ciudadano, es decir, era finalmente el Poder Legislativo quien iba a revocar el mandato, y para eso sí dijo la Corte. Para eso sí existe el juicio político, ¿no? El estudio de la Corte fue antes de que estuviera esta figura, ¿no? Yo soy de la idea personalmente que todavía incluso se requiere afinar con una reforma constitucional. Por eso el propio Congreso, el mismo día que aprobamos, mandamos un exhorto. Hay algunos abogados que dicen que no es necesario, respetando la autonomía de la entidad federativa, pero pues vamos a hacer todo el trámite completo para tener la figura verdaderamente afinada. ¿No consultaron, Ismael, a algún ministro? Porque si vemos los fallos de la Corte, en realidad siempre han estado totalmente en contra de cualquiera de este tipo de mecanismos. 3 referéndums tumbó en la elección de 2015, desde el petróleo, plurinominal. Pero acuérdate que siempre tenía el argumento jurídico de que no eran vinculantes, que no había esa relación del gobernado que lo eligió, que es el gobernado que lo retira del cargo. Creo que en esta figura estamos corrigiendo ese análisis jurídico que siempre ha hecho la Corte respecto a estas figuras, y en la ley complementaria vamos a terminar de afinar e insistiremos que el Congreso de la Unión haga la parte federal de esta modificación. Viene un periodo en el que va a haber reforma política, vamos a impulsar todos como el Estado de Jalisco a que sea incluida en esa reforma política federal y que sigamos siendo Jalisco el que tenga más perfeccionada la figura. Pero yo insistiría, coincido con lo que platica Tomás, esta figura más la posibilidad de reelección, más todos los mecanismos, lo que va a hacer es mejores gobiernos. No debe de verse como esa herramienta para quitar a un gobernante. O sea, es un último paso el quitar a un gobernante, pero es una piedrita que abona más en el camino para que tengamos mejores gobiernos. Ahora, yo creo que un paso fundamental, no sé qué opinas, Belén, hemos discutido mucho el tema de los candidatos independientes y Jalisco se convierte en uno de los primeros estados que en realidad abona porque se facilite. Vamos al corte y regresamos a platicar el tema de independientes. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Muchas gracias a usted por mantenerse en contacto, en comunicación con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook. Y ya tenemos varios mensajes. Enrique nos escribe, a ver, vamos a empezar con el número 1. Felipe Salazar dice, coincido. Otro caso en el que el Estado renuncia, y lo pone con signo, la S con un signo de pesos, a su labor cediendo lo público a particulares. Se refiere al caso de los centros de rehabilitación. De los centros de rehabilitación. También nos escribe Marut Guaitin, espero que se pronuncie así, dice, sí hay centros de rehabilitación para adicciones, presenten algunos en su programa para conocerlos y saber en dónde. Más bien nos está diciendo que si conocemos alguno, supongo que bueno. ¿No? Que lo demos a conocer. Bueno, el domingo el periódico El Informador sacó un caso especial de un buen centro de rehabilitación, pero parece que son pocos. Son pocos. Bueno, sobre participación ciudadana, que es el tema que estamos abordando en este momento, Exeton nos dice, ¿será más lucrativo? Pregunta también, y un poco ahí con un poco de ironía, las heces con un signo de pesos. ¿Se necesita más dinero por este tema? Ya hoy hay una partida, porque estas figuras ya se habían previsto, hay una partida en el presupuesto, pero hay un instituto que tiene el personal, tiene la logística, tiene la capacidad. Entonces yo no creo que sea necesario aumentar presupuestos, pero sí se habrá de etiquetar una parte del presupuesto del Instituto Electoral especialmente para participación ciudadana. Es un gasto extra, ¿no? Sí, cuando se den las figuras, evidentemente tendrá que haber un desarrollo, no solamente se tendrán que implementar
ejercicios selectivos bajo el método tradicional. Pueden haber distintas herramientas que se pueden utilizar para conocer la opinión de los ciudadanos en los asuntos públicos. Puede ser vía electrónica. Esas serán cosas que la propia autoridad determine, que no necesariamente tienen que ser un proceso. Otros de los que se pueden instrumentar pueden llevarse a cabo el día de la jornada electoral. Hay una figura como ratificación constitucional, que si alguno de los poderes pudiera hacer la solicitud para preguntarle al ciudadano si quieren que permanezcan o no reformas constitucionales, el día de la jornada electoral, para tratar de dejar el día de la jornada electoral como una pregunta un evento cívico, no solamente de elegir autoridades, sino también de conocer opinión de los ciudadanos, y que los partidos políticos o candidatos independientes pregunten ese mismo día una infinidad de cosas que pudieran ayudar o abonar para el ejercicio en caso que obtenga la mayoría de los votos. Que son herramientas, ¿no?, que se utilizan en otras democracias más perfeccionadas, como en Estados Unidos, ¿no? En el mismo jornada electoral se hace un listado de participación en los temas públicos que le interesan a la ciudadanía, ¿no? Bueno, Carlos Martínez nos dice, una reforma constitucional que es impulsada por el Ejecutivo y hoy está en manos de los jaliscienses, y agrega, se tiene que informar aún más sobre estas herramientas, su funcionamiento y sus desarrollos. Agrega instrumentos y mecanismos donde lo más importante es la participación ciudadana dentro de ellas. Y en el tema Venezuela, nos escribe Exeton otra vez y dice, en Venezuela ha caído la gota que derrama el vaso, insisto, con popularidad o acciones populistas no se puede gobernar. Y bueno, son básicamente todo. Teníamos otro para el diputado Ismael del Toro, que le enviaron por ahí también una fotografía de un espectacular. Oscar Rodríguez ya vio tu tuit, así que esperemos que pronto le respondo. Claro, sí, con mucho gusto. Independientes, se baja el umbral para independientes, se facilita. Sí, como tú lo señalabas, Enrique, contrario a lo que viene sucediendo en otros estados del país, que lo que hacían era limitar la participación de un candidato independiente, en Jalisco le pusimos el umbral más sencillo, incluso obedeciendo también a análisis que ya había hecho la Suprema Corte en este caso, o sea, bajó del 2 al 1%, y eliminamos en esta reforma un requisito que se solicitaba de las copias de credenciales de elector, que eso atentaba contra los datos personales y cuestiones de seguridad. Entonces, lo hicimos de menor umbral para los requisitos de firmas y con mayor certeza jurídica para quienes participen en este ejercicio, ¿no? Claro. Pues ese es un asunto que, como bien lo señalan, era una asignatura pendiente con los jaliscienses, sobre todo con los derechos fundamentales de votar y ser votado de cualquier persona, y que no solamente sea la vía de los partidos el único mecanismo para poder accesar al poder, y contrario a lo que las reformas nacionales o en otros estados es hacer leyes antibronco, aquí lo que estamos así bajando los umbrales, y no necesariamente para pulverizar la participación de los ciudadanos, sino de poder tener esa facilidad para poder accesar al poder, no necesariamente a través de un partido político, y con base en las propuestas, incluso manuales de buenas prácticas internacionales que han recomendado y que ha provocado que los tribunales decidan bajar esos umbrales, independientemente que las leyes hayan establecido otros porcentajes. Eso le favoreció a Lagrimita en su momento, ¿no? Pues eso precisamente que no se metió una impugnación, no tenía el 2%, pero se recomendó en esa sentencia que establecieras que el 1% era más que suficiente para poder inscribirte como candidato, y que no necesariamente tendrá que soportar eso. Lo importante van a ser las leyes secundarias, Enrique, Belén, porque ahí es donde se va a establecer incluso si tienen derecho al financiamiento público, qué porcentaje. En caso de que no obtengan un porcentaje o cierto número de votos ya en la jornada electoral, sí tendrán que regresar esos recursos. Es decir, también lo que se busca es que participen ciudadanos que tengan realmente posibilidades de participar. El caso de Jalisco, pues ustedes conocen, Pedro Kumamoto es un candidato que se registró y que obtuvo la mayoría, y que hay un diputado independiente, ¿no? Pero en otros estados, en otras candidaturas no ha sucedido eso. Entonces,
esto se busca empoderar a los ciudadanos que tengan un auténtico liderazgo y que participen de manera más activa en los asuntos públicos, insisto, no necesariamente a través de los partidos políticos. Y muy importante, perdón, Belén, esta reforma, por supuesto, se centra en la participación ciudadana, pero el Congreso tiene ya una agenda prevista para este 2016 en la que, una vez que concluyamos este proceso, entramos en la reforma política. La primera figura que vamos a estudiar, porque hay consensos, el retiro del fuero constitucional, y de ahí se vendrán otras figuras en la reforma política. La de la candidatura independiente fue la única que estaba en medio de las dos vertientes de estas reformas, porque evidentemente es empoderamiento ciudadano, pero como bien dice Tomás, requiere de otras adecuaciones al entorno jurídico electoral para poder perfeccionar la figura. Vamos a ir por la reducción de dinero a los partidos políticos, por cambiar la fórmula de asignación de los recursos públicos a los partidos políticos para que tenga referencia con la votación inmediata anterior. Entonces, el Congreso va a seguir en esta dinámica de buscar los grandes acuerdos para las grandes reformas y lo que sigue la reforma política. Entonces, seguiremos dando pasos significativos para el Estado. Ahora, una vez que entren en vigor estas reformas, que se haga el reglamento, ¿se podrán aplicar a los gobernantes en turno o tendrá que ser hasta que inicien los nuevos periodos? Se pueden aplicar inmediatamente. La única figura que hay que terminar al final es lo de la revocación de mandato, por lo que hablábamos de la inconstitucionalidad que se había estudiado anteriormente, pero todas las demás figuras se pueden aplicar inmediatamente que estén publicadas estas reformas. Señora, a mí hay una figura que por lo menos a mí me causó mucha atención y que creo que es muy interesante, que es la del cabildo abierto. Porque creo que es también, digamos, dinamizar la democracia desde lo local, desde lo más cercano al ciudadano. No se le ha puesto mucha atención a este tema del cabildo abierto. ¿Cómo funcionará este tema? Porque tampoco se me hace como de fácil funcionamiento. No, lo que pasa es que precisamente, como bien lo señalas, Enrique, la célula política más cercana al ciudadano son los ayuntamientos. Y en esa, la propuesta que se presentó ante el Poder Legislativo y que retomaron muy bien, adicionando otras figuras, es que quepa la posibilidad de que en 6 sesiones mínimo al año inviten los cabildos a las asociaciones vecinales o juntas municipales a que participen bajo un orden del día, bajo una propuesta que se tenga en estas asociaciones, para que participen en la deliberación y en la opinión de cosas que les afectan en sus comunidades, y sean los propios cabildos los que tendrán que darles una respuesta, votar a favor o en contra, pero sobre todo darles la voz a los ciudadanos, que no necesariamente tendrá que ser a través de los regidores, sino asociaciones o juntas vecinales. Creo que esa es la figura que tendrá que quedar muy afinada en las leyes secundarias, porque desde mi punto de vista es donde podemos o se puede ir como Estado involucrando a los ciudadanos en los asuntos públicos, porque son decisiones que les afectan en lo inmediato. Es la colonia, es permisos, donde los permisos, planes parciales, es la basura, es decir, es el mecanismo o el elemento más cercano que tienes tú como ciudadano frente a una autoridad respecto de los servicios que te está brindando la autoridad correspondiente, ¿no? Ahora, en el caso de otras dos figuras que también se ha mencionado como relevantes, el Contralor Social y también la creación del presupuesto participativo ya de una manera generalizada, ¿cómo garantizaron, Ismael, o cómo se va a garantizar que estas figuras no sean usadas especialmente con fines políticos? Yo creo que ninguna de las figuras que están en esta reforma deberá de tener esa lógica. A mí, como expresidente municipal, que en Tlajomulco aplicamos una de estas, la del presupuesto participativo, ya por 7 años consecutivos. Lo digo y regreso a mi argumentación de inicio. En verdad este tipo de herramientas empoderan al ciudadano y fortalecen al gobierno que las aplica. El presupuesto participativo genera un círculo de confianza entre gobierno y gobernados, genera una interacción permanente, genera un mandato desde el principio, es decir, desde que estás determinando dónde se va a gastar los recursos públicos. Y en Tlajomulco tuvimos una experiencia muy alentadora de crecimiento de la recaudación propia, de certeza para los ciudadanos, de que veían la obra que habían elegido, de que se fueron involucrando luego incluso en la promoción del listado para el ejercicio del próximo año. Entonces,
Creo que ninguna de estas figuras, ya cuando se ponen en marcha, que afortunadamente Tlajomulco fue pionero y al poner en marcha algunas de ellas ya se demostró que se pueden aplicar y que cierran un círculo virtuoso entre gobierno y gobernados, creo que ninguna se puede aplicar políticamente, más que entendiendo la política como política de beneficio para el ciudadano. Ahora 15% de la obra pública, ¿verdad? Hasta el 15%, sin violentar la autonomía de los municipios, que ellos tienen facultad evidentemente. ¿Hasta el 15%? Entonces pueden hacer el 2, 3, 5, 6. Sí, no puedes imponer una situación así a los municipios porque estarías violentando su autonomía dispuesta en el 115 constitucional. Tomás. O sea, es mínimo el 15% para el Estado, porque para el gobierno del Estado. Ya los municipios, como bien lo señala, ellos podrán tomar como referencia ese porcentaje, pero es decir, lo que hay que cuidar es que no sea a voluntad de un alcalde en turno, o un gobernador decir si va a haber o no presupuesto participativo. Eso, ¿para el gobierno del Estado? Desde la Constitución ya dice mínimo el 15%. Al gobierno del Estado se le obliga sobre obra pública, sí. Es correcto. No es poco dinero, ¿eh? Y en ese sentido, de lo que se trata es hacer precisamente, no solamente de hacer un ejercicio de consulta, sino hacer un ejercicio de construcción del presupuesto, consolidación del mismo, es decir, lo que varios intervinieron, colegios, ciudadanos, junto con la autoridad, decir, estos son 100 pesos, aquí los vamos a anotar. Y tú lo que mencionas, Belén, es la Contraloría Social. Eso va a funcionar para lo que se construyó, lo que se aprobó, sea justamente lo que se tenga que aplicar. Y para eso los ciudadanos estaremos pendientes y vigilantes de las decisiones que se tomó en ese momento. Tomás Figueroa, gracias. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Belén, Enrique. Nos vamos. Se nos acabó el tiempo. Miércoles 9 de la noche, Perspectivas.